Y llegamos en nuestro tiempo de culto a una parte muy especial, que es escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Estamos exponiendo algunas secciones del libro de Isaías. Hoy llegamos a la tercera de ellas, Isaías 42, del 1 al 9. Estamos muy contentos de tener a David López con nosotros. Una alegría tenerle. Ahora le vemos muy poco, Ahora le ven mucho en Premià. Así que un gozo tenerle con nosotros esta mañana y que sea él quien tenga a su cargo este privilegio y esta bendición de poder abrir la palabra de Dios para toda la congregación. Vamos a leer Isaías 42, del 1 al 9. Dice así la palabra: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Así que bajo el título ¿Y ahora qué hago?, vamos a escuchar la meditación, la exposición de la palabra a cargo de David. Adelante, David. Pues muchas gracias, Francisco. Me veis poco el pelo, quizá porque ahora tengo menos, pero no, dejando bromas aparte, bueno, no es broma, pero dejando chascarrillos aparte, un placer estar con vosotros un domingo más. Hacía tiempo que no venía y es curioso, pues la vez anterior que vine también había una presentación de un niño, así que quizá me tendréis que invitar más, a ver si... No, pero un placer estar con vosotros. Envío saludos de la iglesia de Premià de Mar, iglesia querida, iglesia hermana, así que todo un placer poder compartir este tiempo con vosotros. No me quiero olvidar también de saludar a los que nos están viendo por casa, a los que nos verán posteriormente en grabación. También esta meditación o este tiempo de culto también es para vosotros, formáis parte importante, así que muy buenas. ¿Y estáis cansados? Llevamos un tiempo aquí, ya llevamos una horita, pero sigue quedando comida, sigue quedando una parte importante del menú. Así que ánimo, que si estáis cansados, el texto está dispuesto a sacudir nuestros corazones y, por qué no, también nuestras manos y empujarnos a actuar. Hace 21 años, justo el día de hoy, hace 21 años, pasó un acontecimiento que cambió la vida, sí, de muchas personas, pero también el rumbo de una institución bastante emblemática en esta ciudad de Barcelona. Hace 21 años, el mismo día 24 de noviembre, falleció Copito de Nieve. Sabéis, los que tenéis una cierta edad, como yo,
Conoceréis a Copito de Nieve. Era un gorila albino que era la atracción principal del Zoo de Barcelona. Era un gorila que trajeron de África hace más de 24 años y era la atracción principal. Todo el publicidad, merchandising del Zoo de Barcelona está enfocado a Copito de Nieve. Todas las publicidades, todas las actividades prácticamente están enfocadas a Copito de Nieve, porque gente venía expresamente de otros sitios, no solo de España, sino del mundo, a visitar a Copito de Nieve, porque era la atracción principal. Pero se murió. Y Copito de Nieve falleció, y es por eso que el Zoo de Barcelona se tuvo que hacer la pregunta que encabeza la predicación de hoy. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Teníamos algo garantizado? ¿Teníamos la gallina de los huevos de oro? ¿La que nos daba sustento? ¿La que hacía que el zoo funcionase? Pues ya no está. ¿Y ahora qué hacemos? Y lo cierto es que en el caso del Zoo de Barcelona, hacerse esa pregunta vino en un momento drástico, en un momento de crisis importante, porque no les quedaba otra. Pero eso también se puede aplicar a todos y a cada uno de nosotros, porque a veces necesitamos situaciones críticas para poder reflexionar en qué estamos haciendo o ahora qué estamos haciendo. Pero el texto bíblico que nos ha leído Francisco hoy también nos apunta a no caer en un cierto conformismo, en una cierta rutina en el que vamos haciendo si las cosas no nos van excesivamente mal, y nos anima a preguntarnos ¿y ahora qué hacemos en los momentos en los que estamos actualmente? Yo no sé si estás ahora pasando por una situación de cambio absoluto, como era el caso del Zoo de Barcelona, o estés en una situación de tranquilidad, de una cierta normalidad, tanto como iglesia como personalmente, todos y cada uno de vosotros, de nosotros. Pero sí que te animo a que a través del texto podamos reflexionar y ahora qué hacemos. No demos por sentado lo que hacemos, lo que creemos y cómo actuamos con nuestro entorno. Veréis, el texto de Isaías, seguramente ya, como Francisco ha dicho, ya lo habrán explicado en la serie, pero Isaías estaba en un momento político, sociopolítico complejo. Sabéis que el pueblo de Israel, el reino de Israel, era el pueblo de Dios, tenía un cierto peso estratégico en la política del momento, pero no era una superpotencia militar, no era una superpotencia de las que eran hegemónicas y gobernaban en la zona, pero estaba al lado. Y eso significaba que cualquier terremoto político, cualquier terremoto militar que hubiese en la zona, le afectaba directamente. Pues Isaías estaba enfrentándose, el pueblo de Dios, a esa situación. Sonaban tambores de guerra, sonaban tambores de los grandes imperios alrededor, empezaban a batallar entre ellos, y aunque al pueblo de Israel no le afectaba, en un momento, en un principio, se sentía profundamente amenazado. ¿Nos suena? Quizás sí. Ahora. Y el pueblo de Dios, estando entre medias, era un pueblo que no estaba en principio sufriendo excesivamente, era un pueblo que estaba asentado, a diferencia de lo que había pasado siglos antes y que pasaría siglos después, pero era un pueblo que gozaba de una cierta estabilidad precaria, andaba sobre el equilibrio, sobre el alambre, pero ahí estaba. Y Isaías, el texto de Isaías, constantemente va advirtiendo sobre los peligros que tiene eso, ya que el pueblo de Dios moralmente estaba bastante adormecido. El pueblo de Dios entendía que Jehová, que Dios era su cultura, formaba parte de su cultura, pero bueno, las implicaciones prácticas de eso que se está diciendo, de eso que se está predicando, de la vida de culto, pues quedan un poco en segundo plano. Dios, somos hebreos y es nuestra cultura, pero en nuestro día a día se reflejaba poco en su época. Pues ante esa situación, Dios, a través del texto de Isaías,
Envía una promesa de un escogido que iba a revitalizar toda esa situación. Reconoce que el pueblo no puede, que el pueblo está adormecido, que el pueblo no tira adelante, y es por eso que el texto de Isaías que hemos leído hoy dice que Dios despertará a un escogido, a un elegido, para poder vivificar al pueblo y para poder dar significado a lo que hacen en su día a día. Si vais a vuestras Biblias, Mateo 12, 18, en adelante, podéis ver que esa profecía se repite, la que hemos leído se repite letra por letra aplicada en el caso de Jesús. El cumplimiento de esa promesa, de ese enviado que el pueblo de Dios iba a tener para poder ser revitalizado, lo tenemos en la figura de Jesús. Y en esa figura de Jesús encontramos tres claves principales que nos deberían hacer pensar en ¿y ahora nosotros qué hacemos? Si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos tres pautas directas sobre qué hacer y que haríamos bien en dar vueltas porque tiene un impacto directo en nuestra vida. Los primeros 4 versículos, del versículo 1 al versículo 4, nos apuntan a que la función del enviado que Dios había prometido para el pueblo de Dios era hacer justicia a través de la verdad. Versículo 1 nos apunta que Dios tiene el deseo de enviar a alguien, de escoger y enviar a alguien, que como hemos dicho, sería Jesús, para hacer justicia a las naciones, a todas las naciones. ¿Y cómo hacía justicia? A través de la verdad. Es interesante que no habla con un artículo que diga su verdad, a través de la verdad o de su opinión, sino que dice que la justicia debe ser administrada a través de la verdad, es decir, de la palabra. Jesús no fue enviado para dar su opinión sobre ciertos asuntos. Jesús fue enviado para mostrar a la gente, para mostrar a las naciones cuál era la justicia según los ojos de Dios. Y esa situación es incómoda, porque cuando alguien está llamado o enviado a hacer justicia, indirectamente puede ser que tenga que plantarse ante situaciones que son injustas. Puede ser, de hecho es lo lógico, que tenga que hablar y no callarse ante situaciones que son incómodas o ante situaciones que se alejan de lo que Dios dice que es lo adecuado. Y si vamos a la vida de Jesús, tenemos 1000 ejemplos que nos hablan al respecto. Y podemos ver un ejemplo típico, prototípico de Jesús en Juan 8, con la mujer adúltera, que se plantó firmemente Jesús y les dijo: ¿quiénes sois vosotros para acusarla? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. También encontramos más adelante en los evangelios que el propio Jesús, ante personas que están haciendo injusticia de una forma directa y flagrante, les dice, se planta delante de ellos y les dice que sois sepulcros blanqueados. Jesús no fue enviado para actuar o para vivir de una forma cómoda, sino que fue enviado para hacer justicia por medio de la verdad. Y efectivamente lo hizo, tal y como hemos dicho en estos pasajes y otros muchos. Hizo verdad, porque Dios quiso enviar a alguien con un propósito útil en el entorno en el que fue enviado. Dios no envió a una persona simplemente por estar, sino que la envió para hacerlo útil a través de su fuerza, a través de su poder, a través de su llamado. Pero si habéis estado un poco atentos, veréis que hemos dicho que envía para justicia en verdad en los versículos 1 y en los versículos 4. Pero los versículos 2 y 3 nos da una ligera advertencia, que puede ser un toque de atención importante, sobre qué no implica o qué no debemos hacer en el ejercicio de aplicar justicia en verdad. El versículo 2
nos dice: no seáis charlatanes. Directamente dice que no abrió su boca, pero si conocemos la historia de Jesús, vemos que Jesús precisamente abrió su boca y bastante. Pero algo que no hizo, y que os animo a leer en vuestras casas, el texto de Mateo 12, es hacerse él el protagonista. Es un llamado de humildad. Jesús mismo, siendo Dios, en sus predicaciones, en sus acciones de justicia, en sus milagros, no se ponía a él en el centro, por muy grandes que fuesen esos milagros, no se ponía a él en el centro, sino que daba el papel principal a Dios. Hacer justicia en verdad, nos advierte el texto, implica humildad. Pero también implica, en el versículo 3, que tenemos un especial llamado de protección a las personas más vulnerables. Cuando habla de los elementos en los que el versículo 3 está expresándose, habla de elementos vulnerables, de elementos que están rotos, de elementos que están a punto de quebrarse del todo. Y el enviado, y Jesús, cuando fue enviado a la tierra, su función fue estar también, especialmente, al lado de las personas vulnerables. No sé a qué te piensas que te ha llamado el Señor hoy como iglesia, Verdi, o qué te ha llamado el Señor a ti personalmente. Pero sí que quiero que a través del texto tengamos claro de que Dios te ha llamado para ser útil ahí donde estás. Dios no te ha llamado para estar. Dios te ha llamado, te ha enviado, te ha escogido y te ha llamado para ser útil ahí donde estás. Esta iglesia no está llamada simplemente a estar, a reunirse los domingos o los días que se reúnan, sino que está llamada a ser útil tanto en gracia como en el sitio en el que estemos todos y cada uno de nosotros. Y eso implica que la iglesia tiene que plantarse ante las situaciones que son injustas en su entorno. Si no lo hacemos, el texto bíblico tiene un apelativo, un adjetivo para nosotros que es demoledor, que seguro que lo conocéis, que se encuentra en Apocalipsis 3, 15, 16, que se trata ser tibios. Cuando no nos plantamos ante aquellas situaciones que a ojos de la palabra son injustas en nuestro entorno, el texto bíblico, el Señor mismo, nos acusa de ser tibios. Y a Dios la tibieza, según Apocalipsis, le da asco. Son palabras duras, pero el Señor habla en estos términos. Yo te pregunto y me pregunto, en tu día a día laboral, en tu día a día y donde estés, con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con la gente de tu trabajo, en el barrio, en tu día a día, en las situaciones diarias en las que te encuentras, ¿cómo reaccionas ante la injusticia según la palabra del Señor? El texto te dice que te plantes. El texto te dice que no dejes pasar esas injusticias sin plantarte firme ante ellas. Y te animo a que reflexiones y a que le pongas a esas situaciones, las pongas en tu mente y que pongas delante del Señor ese espíritu de no quedarte igual, de no quedarte impasible ante las situaciones de injusticia. Ahora bien, las advertencias que nos dicen el versículo 2 y el versículo 3 también son para nosotros. Cuidado con cuando hagamos justicia, cuando busquemos ponernos delante de la situación y plantarnos porque el Señor dice esto, cuidado con pensar que hacer eso implica que yo soy el mejor. Cuidado con hacer determinadas cosas, determinadas buenas cosas, y que luego nos miremos en el espejo y digamos, es que soy bueno, ¿eh?
cuidado con hacer, me lo digo a mí mismo, cuidado con hacer con una predicación que realmente apasione y que llegue y que sea el Señor que habla a través tuyo y que digas, qué bien hablo. Cuidado con hacer 1000 cosas como iglesia, hacer cultos súper chulos, súper bien, que se llene la iglesia y pensar de nosotros mismos, es que somos la leche. El texto nos advierte, ante las situaciones de injusticia debemos plantarnos, injusticia según la palabra, debemos plantarnos, pero siempre manteniendo la humildad. Nunca se nos olvide, en nuestro día a día, en nuestro entorno de trabajo, seguir siendo humildes. Y no nos olvidemos tampoco de que el llamado específico es especialmente a estar al lado de las personas vulnerables. Pablo meditaba la semana pasada aquí, en este mismo púlpito, sobre el sufrimiento como un altavoz, potencialmente como un altavoz para las personas, para escuchar la voz de Dios. Puede ser que las personas que estén sufriendo situaciones injustas en tu entorno necesiten esa justicia de mano del Señor, y puede ser que el Señor te quiera usar a ti como altavoz para hablarle a esa persona. No desprecies el poder que puede hacer Dios a través de esas situaciones. No desprecies el testimonio que puede dar el Señor a través de ti cuando estás dispuesto a hacer justicia según su voluntad. Así pues, la Iglesia es necesaria en la medida en la que hace justicia según la palabra del Señor. La sociedad no necesita tu opinión, lo siento. La sociedad no necesita la opinión de la Iglesia, la sociedad necesita la justicia que viene directamente del Señor. Así que busquemos que aquellas situaciones de nuestro entorno y no seamos indiferentes a ellas, siempre con esa humildad que nos habla el versículo 2. Y hemos dicho que, en primer lugar, en versículos 1 al 4, está llamado el enviado y aquellos discípulos que le siguen están llamados a hacer justicia según la verdad del Señor. Y lo segundo, para lo que están llamados, de los versículos 5 al versículo 8, es a sanar las necesidades que tiene el entorno según su poder, según el poder del que lo envió. El versículo 5 es un versículo fantástico, en el que se nos dice que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que sustenta a la creación, es decir, que no se queda indiferente ante lo que ha creado. Y sigue el versículo 6 con la dinámica, la bola de nieve, diciendo, y ese Dios todopoderoso, ese Dios que crea, que sustenta, escoge a alguien, le da poder, le da la capacidad para, en los versículos siguientes, sanar a los ciegos, romper las cadenas de los cautivos e iluminar a los que están en tinieblas. Y podemos ver que Jesús cumplió exactamente todas esas características. Jesús fue enviado por parte del Padre, por parte del Señor, con poder, podemos ver en la cantidad de milagros que hizo, y se dedicó a sanar a los ciegos, a romper las cadenas de los cautivos y a iluminar a los que estaban en tinieblas. Es curioso porque esas 3 características que está diciendo, o esos 3 elementos para los que dice el texto que está llamado a sanar, no solamente cubren las necesidades físicas, que puede ser el primer tipo de aspectos que hemos mencionado, sino que también cubren necesidades que son menos visibles, pero más profundas, como es liberar de aquello que nos aprisiona e iluminar a las personas que están en tinieblas.
Lo ha dicho Francisco en la presentación. Yo asentía con mucho entusiasmo cuando lo decía, que es que todo el mundo tiene necesidades espirituales. Y Jesús fue enviado a cubrir las necesidades, tanto físicas como espirituales, de todo el mundo, como habla el primer versículo, de todas las naciones. Ahora bien, cuando Jesús veía las situaciones de necesidad, habían, como hemos dicho, 3 tipos de necesidades específicas. Pero también habían 3 tipos de acercamientos que podía tener Jesús ante esas necesidades. En primer lugar, tenemos a un ejemplos en los que era la propia persona que se acercaba a Jesús y le decía, Jesús, me pasa esto. Y tenían esa señal directa. En segundo lugar, tenemos ejemplos en los que las personas le decían, Jesús, ve a esa persona que necesita esto. Perfecto. Pero en tercer lugar, tenemos a personas que en principio parecía que no tenían ninguna necesidad, pero que era el propio Jesús que se acercaba directamente e iba a cubrir esa necesidad. Una vez más, eso tiene implicaciones directas e importantes para nosotros, porque hemos dicho que todo el mundo tiene necesidades de cualquier o de algunos o de muchos tipos. Puede ser que alguien tenga necesidades materiales, pero eso no quita que todo el mundo tenga necesidades espirituales. Da igual si vienes de algún país de Latinoamérica, tú o personas de la calle, si vienes de algún país de Europa, si salimos a la calle y trobem persones que parlin en català obertament, persones que hablan, me gustaba, personas que hablan en inglés, personas que hablan en alemán, como el hermano que nos visita, personas que hablen en cualquier idioma, que vengan de cualquier cultura. Todo el mundo tiene necesidad espiritual. Todos. Y haríamos bien en recordarlo. Pero no todo el mundo nos muestra las mismas señales de qué necesidades tiene en ese momento determinado. Y es necesario que estemos atentos a las señales que nos dan las personas para saber qué necesidades tienen. ¿De qué necesitan abrir sus ojos? ¿De qué están aprisionados sus corazones? ¿Y de qué necesitan iluminación, necesitan luz para sus vidas? Respecto a las señales, hay un ejemplo vital que lo voy a decir porque quedará grabado, pero bueno, es gracioso. Hace una semana y un poco más estaba en Córdoba, estaba visitando. Si los de Córdoba me ven luego, buenas. Alquilé un coche pequeñito, no os penséis que era un Ferrari o un Red Bull de los que han ganado la Fórmula 1. Era un coche pequeñito, pero bueno, para moverte por la ciudad está bien, ¿vale? Por la noche tenía ya ganas de irme a dormir, estaba con el cochecito pequeñito, no encontraba aparcamiento. Es horroroso aparcar en Córdoba, os lo digo. Bueno, yo seguía, me estaba cansando y digo, Señor, ponme un sitio para aparcar. Llego, doy una vuelta y encuentro un sitio pequeñito, perfecto, ideal para el Fiat 500 que tenía. Lo aparco, bien, perfecto, genial. Miro abajo, no vaya a ser que sea una carga y descarga. La señal, ¿sabéis? La señal que todos conocemos, la línea discontinua, la línea esa que hace así, zigzag, amarilla. Miro al suelo, nada, perfecto. Miro arriba, a ver si hay una señal que me diga que no se puede aparcar, nada, perfecto. Miro a un lado, nada. Miro al otro, nada, perfecto. El día siguiente me voy a dormir, el día siguiente voy a coger el coche, no hay coche. Lo que sí que hay es una señal así triangular en el suelo, naranja, que decía que se lo había llevado la grúa.
porque estaba en una zona de carga y descarga. Fui a la grúa y le dije, no había una zona de carga y descarga. Me dije el tío de la grúa, no te preocupes, ven conmigo. ¿Ves esa señal de ahí que está en el fondo? ¿Que parece una señal de minusválidos, pero que está en el fondo? Sí, pues esa señal significa que eso es una carga y descarga. Bueno, se paga y ya está. No. Tuve menos dinero en la cuenta y un aprendizaje y un ejemplo para vosotros en este domingo. A veces, las señales que pensamos que son las más visibles son con las que nos quedamos. Pensamos que las personas de nuestro alrededor que tienen una necesidad y que lo muestran de forma súper visible son realmente sus necesidades o que no tienen más necesidades. Nos pensamos que si alguien viene diciéndonos, oye, necesito esto, necesito pan, realmente esa es su única y primera necesidad. Y nos quedamos ahí, con las señales o con lo que conocemos y que tenemos en mente que es la necesidad de la persona. Pero el texto nos anima, te anima y me anima a que profundicemos y a que no nos quedemos con lo superficial. Te animo a que pensemos durante esta semana un par de nombres de nuestro entorno y que podamos orar, reflexionar e interesarnos por ver las necesidades reales que tiene nuestro entorno. Que no nos quedemos con las señales más superficiales, sino que nos hagamos el propósito de buscar y rebuscar para ver realmente qué necesidades tienen las personas. Y puede ser que digas, yo no soy nadie para cubrir la necesidad espiritual de una persona, o para ver el corazón quebrantado de una persona, o las necesidades más profundas de una persona. Yo no tengo nada para solventar esa situación. Y la respuesta es no, por ti mismo no tienes nada. Pero de la misma manera que pasaba con Jesús, en el versículo 6 se puede aplicar a todos y cada uno de los que estamos aquí. El Dios Todopoderoso te puede enviar para ayudar a sanar por medio de su poder aquellas necesidades más profundas que tiene la gente. No solamente las superficiales, sino también las profundas. Así que apunta en tu lista física o mental aquellas personas, un par de nombres de personas, pero con nombres y apellidos, para poder orar por ella y para que el Señor te muestre, a través de tu implicación, te muestre cuáles son las necesidades, salud, las necesidades más profundas de su corazón. No te quedes con las señales superficiales, no te quedes con las señales que ya sabes. Atrévete a indagar para poder ser útil ahí donde el Señor te ha enviado. Y el versículo 9 parece que es una rúbrica final, sin más importancia, pudiera parecer, pero realmente indica un último elemento que resume y que acaba y concluye de forma fantástica qué es lo que hacía Jesús ahí donde iba. El versículo 9 nos habla de que Dios mismo cumplió su palabra en tiempos antiguos, como decía Miguel, hasta aquí nos ha llevado el Señor, pero no obstante, Dios quiere mostrar lo que va a hacer en un futuro, y ya lo veréis. Si atendemos al texto bíblico, como hemos dicho, las profecías se cumplen en Jesús. Y Jesús lo que vivía y transmitía no solamente era hacer justicia a través de la verdad, no solamente era saciar las necesidades de su entorno, las más profundas también, a través del poder del Señor, del que lo envió, sino dar a conocer a un Dios que quiere ser conocido. El concepto que puede tener nuestra sociedad, nosotros mismos, sobre Dios es algo bastante etéreo, es algo bastante inmaterial, es algo bastante cultural, como podía ser en el Israel de aquella época, y es bastante alejado y lejano.
pues como también ha dicho Francisco, me ha hecho media predicación, puedo referenciarlo, Dios quiere darse a conocer. A lo largo de la historia, Dios siempre se ha querido dar a conocer y utiliza a su enviado para poderse dar a conocer. Un Dios que cumple sus promesas, un Dios cercano, un Dios que se quiere dar a conocer y que quiere mostrar los siguientes pasos a su pueblo y a aquel que lo reconozca. Como iglesia también tenemos esa responsabilidad y también hay un riesgo. Dios quiere darse a conocer y puede ser a través de la iglesia o puede ser a pesar de la iglesia. El Dios es el mismo, pero te está llamando y me está llamando a ser útiles en ese propósito. Puede ser que hoy, si es una presentación de un baby, si vienes de visita o te ha llegado este vídeo posteriormente, puede ser que tu concepto de Dios sea extraño o sea de un Dios lejano, de un Dios alejado. Pues ese Dios que tú crees, que puedes creer que está alejado, activamente no solo ha actuado a lo largo de la historia, sino que quiere conocerte personalmente. Quiere llamar, o está llamando a las puertas de tu corazón porque te quiere conocer personalmente. Quiere tener una relación personal y directa contigo. Y puede ser que lo hayas conocido ya y que lo hayas aceptado. Nunca es tarde para recordarlo, pero tampoco nunca es tarde para reflexionar sobre la realidad de que Dios quiere darse a conocer tanto a Él como lo que ha hecho y hace por todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer? ¿Estamos en una situación de cambio, como decíamos al principio? ¿Estamos en una situación estable? En esta semana no te olvides de orar al Señor para que te muestre qué quiere hacer contigo en tu vida. No nos olvidemos de tener espacios de oración como iglesia, orando para que el Señor nos muestre qué es lo que quiere hacer con nosotros, qué rumbo nos quiere dar como iglesia. Porque Él está dispuesto a mostrarse tanto a Él como a lo que hace. No estamos sirviendo a un Dios autoritario, no estamos sirviendo a un Dios alejado, altivo. Estamos sirviendo a un Dios que cumple sus promesas y que quiere darse a conocer a Él y a lo que hace. Tengamos eso en cuenta también como iglesia. Vivamos con esa certeza y vivamos con ese llamado de colaborar y de poder ser herramientas en las que, a través de las cuales el Señor pueda seguir dándose a conocer a nuestro entorno. Este domingo puede ser un día más, pero puede ser una oportunidad única para estemos en una situación difícil o estemos en una rutina habitual, que nos paremos y digamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y por qué lo estamos haciendo? El Señor te está llamando, nos está llamando como iglesia, nos está llamando a todos y cada uno de vosotros y de nosotros a poder hacer justicia según la verdad. Y reflexionemos en aquellas situaciones injustas que vemos a nuestro alrededor y reflexionemos también cómo reaccionamos ante ellas. No perdamos nunca la humildad también en esa acción y sepamos que el Señor nos puede usar de testimonio en las personas más vulnerables. Oremos también a lo largo de esta semana para que el Señor nos pueda ayudar tanto a identificar las necesidades reales de las personas, las más visibles, pero también las más profundas, de las personas que nos rodean, y que Él pueda usarnos para poder cubrir. No hay necesidad que Dios no quiera cubrir y no hay persona que no tenga necesidad. Así que el Señor nos ayude a abrir bien los ojos e identificar
las señales más visibles, pero también las menos visibles. Y por último, pero no diré más importante, pero también igualmente importante, estamos sirviendo a un Dios que quiere darse a conocer lo que ha hecho y lo que es. Tengamos ese propósito en la vida de que el Señor nos quiere usar para darse a conocer tanto a las personas que no la hayan conocido, como también al rumbo que nos ha dado a nosotros y que nos puede dar como iglesia y como personas. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Estemos en el momento en el que estemos, el Señor nos anima a reflexionar qué hacemos y por qué lo hacemos. Así que el Señor nos ayude y que este mensaje y esta predicación pueda servirnos no solo hoy, sino también a reflexionar a lo largo de esta semana.